Buenas noches, muchas gracias al Colegio de Arquitectos por este evento. Yo también voy a tener que dispensarme porque también estamos convocados, parece, a la misma hora en la Universidad Católica para exponer nuestras propuestas. Hoy día nos han invitado para conversar sobre temas y exponer sobre el plan de desarrollo urbano o qué propuestas tenemos en ello y otras propuestas más en seguridad, transporte y Juegos Panamericanos. Es muy parecida las propuestas de muchos de nosotros en ámbitos técnicos. ¿Qué puede diferenciar cuando uno analiza un tema técnico desde el punto de vista de ingeniería, desde el punto de vista arquitectónico o del plan de desarrollo urbano en una ciudad que en este caso tiene prácticamente 10 millones de personas? Básicamente el plan de 2035 es la herramienta base que todos discutimos. Partimos de ahí. ¿Para qué hacer otro documento que nos promueva el plan de desarrollo urbano con qué visión? Aquí viene el tema. ¿Estamos de acuerdo con ese plan de desarrollo urbano del 2035, que creo yo que es la única cosa importante y buena que hizo Susana Villarán? ¿O estamos en desacuerdo o tenemos que complementarlo? Bueno, nosotros opinamos que esa herramienta base que hicieron los arquitectos, ingenieros, y no solamente de Perú, sino del extranjero, tenemos que actualizarlo. Este plan de desarrollo urbano, si bien es cierto, en algunos casos no contempla una ciudad digital. Para este plan hay que reformularlo, hay que hacer que Lima sea una Smart City, una ciudad digital, no lo contempla. Hay que hacer que en este plan que se desarrolle para 2035 se amplíe hasta el 2050 y consideremos los proyectos urbanos integrales que no consideraba este plan solamente de una manera muy etérea, que viene a ser inicialmente con Barrio Mío y después voy a hablar y voy a extender por qué creo que en este caso puede extenderse. ¿Qué visión de ciudad queremos con este plan de desarrollo urbano? Una Lima segura, un transporte digno, una Lima verde donde se puede integrar en este caso los cerros de Lima, pero sobre todo desde el punto de vista verde, una Lima ecoeficiente, una Lima sostenible, una Lima limpia, pero principalmente una Lima ordenada. Una de las cosas que vemos en el plan, que creo que tiene que reestructurarse y tomar en cuenta es, ¿qué tiene que ver el punto de vista de los cerros de Lima que no contempla el plan con la parte de abajo? Lamentablemente el plan de desarrollo urbano de Lima, que hay que reformular, como lo repito, tiene que integrar las partes altas de Lima con la parte de abajo. Las dos Limas. Nosotros miramos, y hemos pasado muchos años, hemos mirado la Lima de los cerros a espalda. Y esa Lima de los cerros a espalda de los años 50 con la migración poco a poco ha ido creciendo. Ahora tenemos otras Limas. Si uno pasaba por la avenida Túpac Amaru y miraba la invasión inicial en los años 60, 70 en el Tahuantinsuyo, veíamos una primera parte. Ahora uno sube a Tahuantinsuyo, tiene Tahuantinsuyo alto, y tiene Payet, y uno va mucho más atrás y ya no lo mira desde la Túpac Amaru. O sea, y uno sube y ve la playa y ve todo un menjunje y un enorme casas, sobre todo de gente habitada. Promedio, que hace algunos años se decían 500.000 personas, hay mucho más, hay como 1 millón de viviendas, de los cuales más o menos un promedio deben haber 3 millones de personas. ¿No se tiene una data? No se tiene. El CISFO de las municipalidades con el Ministerio de Inclusión Social ha determinado eso, no lo tiene claro. Una de las tareas importantes para determinar cuántos limeños requieren necesidad de vivienda y cuántos limeños somos, es un trabajo de catastro que no se tiene, lamentablemente, en Lima Metropolitana de una manera integral. Por lo cual, una de las cosas que para continuar el plan tenemos que observar es ubicarnos en este plan de desarrollo urbano de Lima y también hacer subplanes o planes de polos de desarrollo. Lima no tiene un plan de polos de desarrollo, ni Lima Norte, ni Lima Sur, ni Lima Este, y tampoco Lima Centro, o en todo caso Lima Centro lo consideramos con el plan de desarrollo urbano del 2035. Ese es el gran problema que se tiene y en todo caso no se tiene visión ni de ciudad, sobre todo en este caso de estos polos de desarrollo. Porque Lima Norte es distinto que Lima Sur y Lima Este. Ustedes me dirán, Chosica, Cineguía, ¿qué tiene que ser con Jesús María, con Miraflores? No tienen absolutamente nada igual. Y tampoco Lima Norte. Entonces lo que creo es que primero hay que considerar, en este caso, retomando el plan, hacerla digital, hay que hacer una ciudad Smart City, hay que hacer subplanes o planes de desarrollo, en este caso locales por cada polo de desarrollo para generarles clases económicos, que los servicios de transporte, los servicios sobre todo de los sistemas educativos, los sistemas del gobierno mismo se descentralicen para que la gente no venga a Lima Centro, eso tiene que hacerse básicamente. Luego hay que hacer que esta ciudad de los cerros se reconviertan y se conviertan, mejor dicho, en barrios. Y parar el tráfico de terrenos. Si uno conversa con los pobladores de los cerros de Lima, uno va a encontrar una definición similar en todos. Basta ya de las invasiones, basta ya porque hay tráfico.
Y no lo permiten, o lo permiten en todo caso porque los amenazan, porque en algunos casos los han matado. ¿Qué sucede ahí? ¿Dónde está la autoridad? Tiene que haber un tema de seguridad ciudadana y un aspecto de orden interno, pero no hay ahí mafias, alcaldes, autoridades y dejadez del Estado. Eso es un caso inmediato. Y dejadez del Estado porque el Estado sí puede intervenir en desalojar inmediatamente y hay leyes a doquier en relación a este tipo de cosas. Entonces, ¿cómo integrarlos en el transporte? Eso es una medida que tenemos que hacer. ¿Cómo hacer que en este caso se integre con ese proyecto de transporte también los teleféricos en la zona alta de Lima, como tienen las ciudades importantes como Medellín, como funcionan en otras ciudades como La Paz, que tienen esa geografía que permiten estructurar de esa manera? Pero también los cerros de Lima, y Lima nunca será Suiza. Los arquitectos y los urbanistas me dirán que Lima es propiamente Lima. Es una sola ciudad distinta a otras ciudades. Por lo cual, tenemos que considerar nuestra propia realidad y hacer que las mototaxis lleguen ahí y lleguen de repente mototaxis eléctricas, otro tipo de mototaxis ecoeficientes y no el enjambre de mototaxis inseguras que tenemos y de manera desordenada. Una de las cosas que se ha tenido en el sistema de mototaxis, en este tema integrado sobre planes urbanos, porque cuando hablamos de planes urbanos también hablamos de transporte, es que en un lugar donde deberían haber 5.000 mototaxis, tenemos 15.000 o tenemos 50.000. Y eso corresponde a mafias y a corrupción. Y eso se ha debido es que la Municipalidad de Lima no ha tenido pantalones claros y no ha querido meterse en el tema del sistema de transporte menor. Cuando debió tener un sistema integrado de transporte menor, un sistema que permita que esa forma de transporte ingrese también al sistema integrado y sea parte de un transporte digno y moderno. Lamentablemente, todas las autoridades que han pasado han dejado pasar eso y eso no lo podemos permitir. Tenemos que tener claro ese aspecto. Uno de los aspectos importantes también en el plan de desarrollo urbano que creo que se debe considerar es cómo atender, en este caso, sobre todo, la vivienda multifamiliar social. Si uno se pone a pensar y conversa con las personas de los cerros y le dice, en vez de tú haberle pagado a un invasor $1.000, tú le podías haber pagado al Estado, sí, le pagamos por partes, no había ningún problema. Ese es el problema del Estado, perro hortelano, no come ni deja comer. Tranquilamente hubiera sectorizado de los cerros de Lima las viviendas multifamiliares que podían haberse hecho y cuáles no se pueden hacer nada, sino resembrarlo en arborización y hacerlo en la Lima verde. No, dejaron la invasión y han dejado permanentemente. Ahora no hay ni espacio para invadir. Si uno va, ya casi no hay espacio. Y ahora nuevas invasiones en Cerro San Cristóbal, que no se había invadido hace 50 años. Si uno va ahorita, como nadie sube, va a encontrar 3 o 4 o 5 casitas invadidas nuevamente, de tráfico de terrenos. Pero estamos acá cerquita, nadie se da cuenta, o nadie quiere darse cuenta. Entonces, las cosas en los planes de desarrollo urbano tienen que hacerse técnicamente, pero también tiene que ponerse orden y autoridad y evitar el tráfico de terrenos en el tema de las viviendas para lograr que el Estado entre como viviendas multifamiliares sociales y sobre todo en el cercado de Lima. Y aquí tiene que ver mucho qué atiende la Municipalidad de Lima. Todos entendemos, con una excepción, que Lima tiene 3 facultades o 3 competencias. Lima provincia como municipalidad, Lima región como gobierno regional y Lima distrito cercado. El distrito cercado no tiene alcalde, totalmente abandonado. Nuestra propuesta es ahí, mientras que no se desarrolle un alcalde distrital en Lima cercado, una gerencia que administre básicamente, en este caso, su mantenimiento en limpieza, seguridad, ornato, etc. Si no, es la selva, no pasa absolutamente nada, o mejor dicho, pasa todo y nadie hace nada. Y eso es lo que pasa en Lima cercado. Y el otro tema es, ¿cómo hacemos que la ciudad de Lima se administre regionalmente? Nadie toca este tema. Lima tiene que ser región y ahí tenemos que asumir el tema en relación a educación, para hacer procesos de valores, educación vial permanente, etcétera, cambio de currículo escolar y salud pública. 2 cosas importantes que ni Susana Villarán ni Castañeda le han tenido miedo, no han querido asumir, uno por problemas con el SUTE, tienen miedo al SUTE, otros porque le querían quitar el negocio de los hospitales de solidaridad. Hay que decir las cosas como son. Entonces yo lo que creo es que debemos asumir direcciones regionales de educación, direcciones regionales de salud, para establecer lo más mínimo y lo más básico, que es los centros de salud, o los centros de salud que tienen, o las postas médicas que tienen las municipalidades para poder monitorear a todos los distritos y los 43 distritos. Ese tipo de cosas en el ámbito de la salud tenemos que hacer, como en el ámbito de la educación, las direcciones regionales de educación para cambiar el currículo escolar y hacer programas y valores, y así evitar que Lima sea una ciudad, en el tráfico por lo menos, de salvajes.
Lo digo con todo respeto porque es la realidad. Todos los días vemos eso, nos meten en el carro, nos insultan, y en eso pasa mi segundo punto en el tema del transporte. Todos queremos un transporte digno, todos hablamos de un transporte multimodal, integrado, con un solo ticket, donde los teleféricos se unan, en este caso a la zona de las bicicletas, al metro, al metropolitano, a los corredores. Eso es lo ideal. Ya están los estudios, transitemos, todos los estudios, perfecto. Pero nos quedamos en el qué. Pero el problema está en el cómo. Y ahora viene, sobre todo, una introducción en este panorama que es el ATU, la Autoridad del Transporte Único. Mi propuesta, la propuesta de Perú Nación, es acabar con las combis asesinas, retirar las combis. No hay forma de generar dignidad y orden en el transporte con los generadores del caos. Las combis, las cúser, son las generadoras del caos. Hoy día hemos visto una muerte generada por una cúser ilegal, informal, en la avenida Arenales. Esa es la generadora del caos. Retirar las combis y reemplazar por buses de mayor capacidad, como tienen las ciudades modernas. Más allá del transporte, en este caso del metro, que se unirá a ese transporte de buses. Por ejemplo, yo, siendo alcalde de Lima, lo que vamos a hacer es, inmediatamente, los 100 primeros días, establecer negociaciones para que la avenida Javier Prado se convierta en un corredor exclusivo. Que irnos hasta Ate y de Ate trasladarnos hasta Chosica, paralelamente a Grao, pero principalmente por la carretera central. Y el otro tema es, mientras que se construya el proyecto de Chimpuoyo, que es el metropolitano, o el BTR en este caso, que cuesta como 400 millones de soles, no, tranquilamente, con buses biarticulados de 300 pasajeros, como tiene la ciudad de Curitiba, como tiene la ciudad de Bogotá, similar al proyecto Transmilenio, que se copió aquí, nos vayamos hasta Chimpuoyo sin ningún problema con un bus exclusivo, por lo cual se retiran las combis progresivamente, se hará un proceso de reconversión laboral, un proceso de chatarreo, conversaremos con el presidente de la República en acuerdo por Lima para lograr que en este caso con el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de la Producción, podremos colocar y reconvertir laboralmente, porque ya basta, ¿no? O sea, si no le ponemos orden y no le ponemos cascabel al gato, basta esta política del pobrecito. Aquí Andrade puso orden en el comercio ambulatorio y todos los distritos comenzaron a seguir. Si no ponemos el orden en Lima Metropolitana, desde Lima, en todos los 43 distritos de Lima, se acaba. Vamos a seguir en una selva. Vamos a seguir con la política del pobrecito. ¿Y cuál es la política del pobrecito? Sí, pues, lo violaron de chiquito, por eso es violador. Sí, pues, qué penita, ¿no? No, es asesino, es violador, igual. Es informal y tiene que salir de la calle. Basta de eso, basta de esa política de pobrecito que nos ha traído atraso. Y esa política de pobrecito viene de los años 90, que hemos seguido continuamente por ser política populista. Y acá viene que esto. Cuando la política se introduce en los aspectos técnicos de gestión, ahí malogra todo. Y ustedes, arquitectos, saben a qué me refiero. Si la política, por politiquería y por partidos, se introduce en el aspecto de gestión pública, malogramos todos los planes técnicos y toda la visión que queremos de una ciudad moderna con dignidad en el transporte. Por lo cual, buses reemplazan a las combis asesinas y a estas cursos informales y a los transporte informal, como por ejemplo estos taxis colectivos, que en ninguna ciudad desarrollada puede haber, definitivamente tienen que salir. Ustedes me dirán, ¿hay un costo social? Sí, todo tiene costo social. Ustedes, yo y ustedes y todos nos sacrificamos para esta ciudad que sea digna en el transporte y evitamos en ese transporte de colectivos, de combis, porque yo les pregunto, ¿todos estamos de acuerdo en que ese transporte es ilegal y es indigno? Sí. ¿Por qué lo tomamos? Porque no tenemos otra alternativa, porque no hay buses de mayor capacidad. Cuando tengamos esos buses de mayor capacidad, integrados proyectadamente en el tema de los teleféricos, con la bicicleta, estoy seguro que todos vamos a estar de acuerdo con la dignidad en el transporte. Y otra cosa importante es la bicicleta. No más de 10% de personas se transporta en bicicleta, hasta mucho menos. El asunto es que esa bicicleta, ¿cómo hacemos que se interconecte? Todos hablamos de la interconexión, pero creo que la bicicleta tiene tres funciones: función de recreación, función de deporte y función de transporte público. Aquí se habla de la bicicleta como si fuera la que va a solucionar todo el problema, y se habla, en este caso, de la pirámide invertida como un tema de movilidad urbana sostenible, que todos los técnicos y todos los que entienden de arquitectura y desarrollo urbano o urbanismo lo entienden, clarísimo. Eso es lo ideal, perfecto, pero Lima no es Ámsterdam, pues, hay que decir las cosas como son. ¿Será una ciudad ideal? Sí, pero ya les he dicho, Lima nunca va a ser Suiza. ¿O ustedes creen que los cerros de Lima va a ser Suiza? Con teleféricos.
pero las mototaxis, ¿cuánto es la vía? El ancho de vía. Miren, el ancho de vía de la calle en un cerro es esto. 1,5 metros, a veces 2 metros, no más. Pasan mototaxis, ni combis pasan. Entonces, tomando en cuenta nuestra propia realidad, los teleféricos, la bicicleta creo que en algunos espacios pueden unirse también, no necesariamente porque está en las partes elevadas no puede haber bicicleta. Yo lo que creo que la bicicleta tiene que ser desarrollada en el ámbito, en este caso del transporte, sobre todo en rutas cortas o rutas medianas. Ejemplo, Avenida Prócer de la Independencia. Gente que vive en el RIMAC que quiere trasladarse a San Juan de Lurigancho o viceversa. Modifiquemos la ruta del metro, por abajo en esa rama central puede haber una ciclovía, tranquilamente con unas modificaciones, con un semáforo inteligente, la interconectamos y continuamos hasta San Juan de Lurigancho, 5 kilómetros, 10 kilómetros, la gente tranquilamente puede ir a trabajar y no suda mucho, se demora 1 hora, o puede extenderse mucho más. Ahora se está usando bicicletas con moto o motobicis, que dicho sea paso va más allá de la velocidad permitida. Caramba, 5 minutos, qué rápido. Entonces, ¿cómo lograr esto? Bueno, hay que hacer las rutas cortas y luego interconectarlas. Seguridad ciudadana, para hablar de los otros temas. Nosotros pensamos en ponerle orden y autoridad al tema en seguridad ciudadana. Mucho se habla si tenemos competencia o no. Yo soy alcalde 2 periodos, tengo 25 años en el tema municipal, y cuando ustedes sean alcaldes, y los que hablan de teoría, por eso no lo hablan, no lo saben, ¿ya? Dicen no tienen competencia, sí, pero cuando eres alcalde vas a ver que cuando te roban en la esquina de tu carro, ¿a quién le vas a pedir que te ponga seguridad? ¿Al ministro del Interior? Toca las puertas al alcalde distrital. Cuando no hay una seguridad y están fastidiando a los chicos en la esquina, ¿a quién le tocan la puerta? Al alcalde, no al ministro del Interior. ¿Ustedes creen que el ministro del Interior recibe, como los alcaldes, ahí está Marco Álvarez que es alcalde y sabe de lo que estoy hablando, ¿recibe a los vecinos? No, el alcalde sí. La diferencia es que el alcalde metropolitano tiene que establecer políticas públicas en los 43 distritos de Lima. Se dice que no puede porque no tiene competencia en los 43. Falso. Lo reto a quien dice eso lo contrario. Tiene competencia, que lea bien la ordenanza metropolitana del Serenazgo Metropolitano, que aprenda a leer bien y que aprenda a saber que sí tiene competencia. Y cuando se habla de prevención, que no está en ninguna ley, dicho sea de paso en la Constitución, se habla de la seguridad ciudadana que está en la Constitución y la coordinación con la policía. Por eso, una de las cosas importantes, observatorio contra el crimen. Un observatorio metropolitano para medir incidencias de venta de drogas, robo callejero y pandillaje. Hay que poner el pie en la cara a la venta de drogas. Atosigarlos, recuperación de espacio público, iluminación, van a ver que se van. Y luego, lo que viene a ser, en este caso, integración de cámaras, sistemas, y vamos a ver que eso va a funcionar. Un solo número de teléfono, un solo uniforme para Serenazgo, unir sistemas, pero principalmente, refugio mujer. ¿Qué implica esto? Albergar a mujeres en situaciones de maltrato para darles refugio, sobre todo en hogares, pero también que no quede impune el delito del agresor. Otra cosa más, en África se capacita a las mujeres en defensa personal. También nosotros tenemos que hacerlo porque ya este tema de acoso y este tema de muerte a las mujeres tiene que ser importante. Saber protegerse es importante en taxis, en corredores, en colectivos y estoy seguro que la mujer podrá protegerse mucho mejor. Luego un aspecto importante que es discutible, pero lo ponemos nosotros en agenda. ¿Qué cosa es? Es tolerancia cero a la delincuencia, pero principalmente toque de queda juvenil. Los chicos menores de 11 años, de 16 años, que no están con sus padres hasta las 11 de la noche o a partir de las 11 de la noche, tenemos que llevarlas a la comisaría para que vengan los padres y llamar la atención a los padres, porque ahí hay una familia disfuncional. Esto es más que seguro, no queremos gringachos. Les aseguro que un chico, ni ustedes, como son padres de familia, no van a dejar que sus hijos estén a las 11, 12 de la noche solos, caminando por la calle, menos que tengan 11, 13, 12 años. Les aseguro que no lo dejan. Porque como está Lima de insegura, les puede pasar cualquier cosa, porque son sujetos a droga, prostitución y crimen, y estoy seguro que no lo van a dejar. Por eso que además un globo de aerovigilancia como tiene la ciudad de Santiago, que permite vigilar la ciudad, que va a sumar un esfuerzo, pero también protección a la víctima. Basta de proteger a los delincuentes. Cuando una persona en defensa propia mata a un delincuente, la mete en presa. No, tenemos que proteger a esa mujer que se defiende en defensa propia y mata a un delincuente, a un agresor. Y que sea el Ministerio Público, que sea la Defensoría del Pueblo, quien defienda en este caso el Ministerio de Justicia al delincuente. Nosotros, Defensa Municipal de Atención a la Víctima. Y casas de la juventud en todo Lima Metropolitana como políticas públicas, pero también sumado a lo que viene a ser centros de recuperación para los chicos con problemas de adicción y droga. Finalmente termino con esto, muchas gracias, en el sentido de los panamericanos. ¿Qué podemos hacer en los panamericanos si no solamente es apoyar al Estado y cumplir? Por más que no estuvimos de acuerdo en un momento. Tenemos que cumplir, tenemos que lograr que eso suceda, apoyaremos con Serenazgo, apoyaremos con toda la estructura, pero principalmente es un compromiso país y lo que tenemos que es asumir.